Bien, informa presupuesto que el déficit fiscal del gobierno en este primer trimestre ascendió a 55.811 millones, fruto de 291.000 millones que tuvimos en ingresos y 347.000 millones en egresos. Eso fue los gastos. Recordemos que hay un déficit proyectado de 240 y casi aproximadamente 243.000 millones de dólares, 3% del producto para este año 2025. Esos 55.000 millones es lo del acumulado de estos enero, febrero, marzo. De intereses se pagaron 79.782 millones. Esa es la parte que yo siempre trato de, cuando comento sobre esto, de resaltar. 79.000, casi 80.000 millones, redondiémoslo, 79.782, 80.000 millones de pesos se pagaron de intereses de la deuda. Y obviamente, como seguimos tomando prestado y como seguimos con un déficit, esa deuda sigue creciendo y ese es el problema, que en un momento eso es insostenible. Pero no solamente el hecho de que pagamos 80.000 de intereses, sino de que proyectos en construcción solamente se ejecutaron 10.000 millones de pesos. Ustedes vieron en estos días cómo analizábamos el hecho de que a Pedernales, que digamos que el presidente lo trata como una de las joyas de la corona, solamente se le habían destinado en 2 meses, enero, febrero, no tengo el de dato de marzo, 3.7 millones de pesos. Una chilata. Entonces, mientras gastamos 80.000 millones en intereses para pagar los intereses de la deuda que ya nos engullimos, que ya nos comimos, solamente destinamos 10.000 millones para inversión de capital, para lo que realmente importa: hospitales, escuelas, caminos vecinales, carreteras, puentes, presas, aeropuertos, puertos, túneles, elevados, de eso. Drenaje pluvial para que la ciudad no se inunde, como pasó en noviembre, de ocasiones, en 2 noviembres. Eso es inversión de capital. Entonces, para eso solamente destinamos prácticamente un 10%, un 12, un 15, pongo un 15. Un 15 de lo que destinamos para pago de intereses de la deuda. Unos intereses de la deuda que ya consumen el 25% de los ingresos. Muchas gracias. Pues sí, entonces esas son las cosas que nosotros siempre recalcamos. Recalcamos porque son importantes, son de largo plazo, son de sostenibilidad. En algún momento se explota. En algún momento se explota y es lo que no queremos. No debe quererlo nadie. Mira las presiones que tiene eso sobre el tipo de cambio. 63.45 usó promedio ayer el Ministerio de Industria para establecer los aranceles, el precio de los combustibles. 63.45. Promediaba ayer el Ministerio de Economía que vamos a terminar el año 2025 y nada más van 3 meses. Estamos empezando el cuarto ahora. Van 3 meses del año, un primer trimestre, que íbamos a terminar con 63.75 y ya andábamos en 63.45 promedio, que para que 45 sea el promedio tiene que haber habido 50, 63.50, 63 por ahí y quizá un poco a la baja también. Bueno, pero bueno, esas son cosas que tenemos que comentarlas para que llegue el mensaje y las autoridades no se hagan las desentendidas. No se hagan las desentendidas de que no todo el mundo aquí está aplaudiendo como foca. Y no está todo el mundo aplaudiendo como foca. Miren, 500 productores de banano han quebrado en los últimos 4 años en Valverde Mao debido a las grandes pérdidas. Alegan los de la Asociación Dominicana de Banano que de los 1.800 productores que habían, actualmente solamente quedan 1.300. De 33 asociaciones solamente hay 23. De 17 exportadoras ahora solamente tenemos 10. Es importante la caída, es sustancial.
¿Cuál es el alegato? Dice que en el 21 tenían una exportación de 460 contenedores semanales y se recaudaban unos 360 millones de dólares y que eso se redujo a 202 millones de dólares, casi 150 millones de dólares menos, casi un 50%, un 44%. Dicen que el precio del banano en el mercado local está a 220. Eso debe ser el cajón este, ¿cómo fue que dijeron ellos? Contenedores. Bueno, a 220 y que eso no le cubre los costos de producción que se le han disparado y que ponen en riesgo 32,000 empleos directos y unos 50,000 sumados los indirectos. Y le piden al gobierno que a través de INESPRE, con el esquema de sustentación, pues le meta la mano. En cuanto al tema de la mano de obra haitiana, dice que en el 15 habían 12,000 haitianos identificados con permiso temporal transitorio. Ay, yo no sabía que daban eso aquí. Que actualmente se encuentran 13,000 carnetizados. De esto hablaba el presidente cuando hablaba de las zonas francas y de los turistas. Usted ve, esas son las cosas que uno ni siquiera sabe. Una vez estaba un síndico, no sé si era Riverón, uno de los de la línea, creo que no fue Riverón, pero era uno de la línea, otorgando de que un carnet de que habitante fronterizo. ¿Ustedes se acuerdan de un invento? Son cosas que las que uno tiene que estar pendiente. Ahí vimos al gobierno con muchísimo bulto, con 15 medidas, que las apoyo. Hay unas que son un poco de bulto, las de los mercados y otras, pero hay otras, las que tienen que ver con la legislación y el endurecimiento de las sanciones, que debieron ser quizás más comprensivas, pero bueno, no vamos a criticarlo todo. Pero eso de que aumentarle 25% al empleo, 30% a los salarios en zona franca, cuando ya la zona franca aumentó los otros días, cuando no sabíamos que habían haitianos trabajando en zonas francas, y si los hay, deben ser marginales. Y deben ser documentados, porque no creo que una zona franca que opera, que paga impuestos, que tiene que bregar con DGI, como tiene uno que bregar, tenga gente trabajando, pagándole por debajo en efectivo. No sabíamos. Y aquí debiera investigarse eso, más que proponer sin ton ni son, y ahí le respondió a Dozón ayer que eso no estaba, que asombrado de que eso pasó. Bueno, eso hay que verlo, eso hay que verlo. Pero nada, ahí está la petición, la solicitud de los bananeros de Valverde Mao, que están a la quiebra y que se van a perder 50,000 empleos directos e indirectos. Y unas exportaciones que en el 91 decían que fue de 360 millones de dólares, que es lo que tenemos que potenciar nuestras exportaciones en lugar de dejar que ellos perezcan. Vamos a ver si el gobierno se ocupa de ese tipo de cosas. Vamos a otra pausa, estamos en Economía y Mercado.